Vamos a colocar un momento el video y me van a confirmar que lo pueden ver. Voy a cuadrar aquí. ¿Cómo, cómo han pasado en el trabajo con los niños, las niñas, que es finalmente donde nosotros implementamos todo lo que vamos aprendiendo, reflexionando en estas formaciones que tenemos, ¿verdad? Porque nunca dejamos de aprender, de reflexionar, de buscar, de pedirle al Señor que nos oriente, que nos guíe. Y todo esto es información que luego se tiene que hacer carne en nuestro trabajo con los niños y las niñas. Eh, digamos, obviamente esta información no es nueva para ustedes, probablemente la han escuchado antes, para algunos algo puede ser nuevo. Y en mi propio proceso, les comento que me he interpelado muchas veces, he tenido que hacer un alto, de preguntar, Señor, esto que estoy aprendiendo, reflexionando. Esperamos un momentito para que la profesora se pueda conectar. Muchas Ok, gracias. ok. Ay, Blanca, disculpen, Blanca disculpen. también. Me escribes Blanquita tu apellido. Listo, ya está la profesora. Adelante, profesora Gracias, Mía. Leticia. Gracias. Ya estamos aquí otra vez. Bueno, les estaba comentando, quiero retomar igual lo de Paola y decirle a Paola que en los temas de los cursos virtuales, online, asincrónicos, sincrónicos, el tema dice que la informática no tiene código de honor, ¿no? Entonces también a veces sucede que cumplimos todos y ahí hay, digamos, un código de pronto que no funciona, pero lo bueno es que estos cursos se califican, digamos, por las tareas, por los quiz. Entonces, el porcentaje de avance son una referencia, pero se sabe eso, ¿no? Y de pronto si han cumplido con sus quiz, sus tareas, sus aportes en los debates, todo eso se valora también. Y eso es para la clase en general. Bueno, les estaba diciendo en mi propio transitar en el trabajo con las niñas y los niños, estas reflexiones, ¿no? Porque uno sale de la escuela dominical, del salón de clase, de la iglesia, con una idea de lo que es trabajar con los niños y las niñas. Y en este caminar uno se va formando, se va encontrando con diferentes experiencias y como dice la palabra, escudriña todo y toma lo bueno, ¿no? Entonces en este camino muchas veces me he sentido interpelada, confundida, confrontada y cómo hacerlo. Entonces creo que todos los procesos de aprendizaje, de formación, también es un peregrinaje personal que uno lleva a Dios, que uno ora, en el que uno le dice, Señor, explícame mejor esto, cómo puedo incorporar esto que estoy aprendiendo, reflexionando, con mucha devoción y respeto a lo que he aprendido por años y lo que tú también me invitas a hacer para mi trabajo con los niños y las niñas, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea de estos procesos, que no es que aquí terminan, sino que es un peregrinaje, los vamos reflexionando a lo largo de días, años, hasta que le encontramos sentido, hasta que el Señor también nos va hablando por diferentes voces y los vamos implementando. Entonces, esa es la invitación, que lo que hemos compartido ahora, ustedes lo vayan repensando, repensando, poniéndolo delante del Señor y que el Señor nos guíe a utilizarlos para el momento que lo necesitamos, ¿sí? Entonces, rápidamente, me gustaría tener ahora con ustedes un tiempo de conversación también, que creo que la promoción pasada tuvimos más tiempo de preguntas.
Estamos en el modelo pragmático especulativo, ¿no? El modelo, ya haciendo recapitulando un poco, el modelo contemplativo reflexivo, estuve revisando sus tareas, que enfatiza que el aprendizaje, el desarrollo espiritual es holístico, que los niños perciben a Dios desde la naturaleza, lo cotidiano de la vida, las interacciones, las relaciones, el cuidado, los actos de amor, los actos de bondad, todo alrededor les está hablando a los niños quién es Dios. Luego tenemos el modelo instruccional analítico, que generalmente es el que ha guiado nuestro trabajo con los niños y las niñas en las iglesias, un foco más cognitivo, que es muy importante, y a partir de ello reflexionar qué implica realmente el aprendizaje a lo largo de la vida y también qué implica el desarrollo moral, ¿no? Cómo este aprendizaje tiene que llevar a ser carne en el día a día y a responder las problemáticas del día a día desde lo cognitivo. Y ahora estamos en el modelo pragmático especulativo, que básicamente en palabras simples es las relaciones significativas, el mentoreo, cómo las interacciones, el día, el convivir, la interacción también moldea la espiritualidad, la formación cristiana de los niños. Yo quiero hacer rápidamente la espiritualidad. La espiritualidad es algo inherente al ser humano, somos alma, cuerpo, espíritu, no importa la cultura, no importa si eres una sociedad avanzada, una sociedad de pronto sin mucho desarrollo tecnológico, el espíritu va creciendo, hay una espiritualidad. Y nosotros aprovechamos ese diseño creado a la imagen de Dios para llevar a los niños al encuentro con Jesús como su Señor y Salvador. Todos encontramos a Dios, buscamos a Dios, nuestra alma gime, nuestro espíritu gime por encontrarse con Dios, es nuestro diseño, si es que estamos todavía con nuestro corazón de carne, blando, por así decirlo, pero este trabajo que nosotros hacemos es para que los niños finalmente en este transitar encuentren a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso ya no es espiritualidad, sino es formación cristiana, porque así como nosotros formamos de la manera cristiana para que encuentren a Jesús como su Señor y Salvador, también podría ser que están en otra cultura y simplemente tienen un conocimiento de otras religiones, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferencia, pero hay que considerarla en nuestro trabajo y aprovecharla, no invisibilizarla. También quería referir que en la clase pasada vimos el tema de la moralidad y vimos, digamos, solamente quería precisar que cuando viene Jesús, yo les decía que Jesús rompió la regla por un momento y luego le dijo, vete y no peques más, para los que estuvieran en la siguiente clase, y quería simplemente recordar que cuando el nuevo pacto trae una regla mayor, ¿no? Que dice, les he dado un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, tenemos, digamos, una regla moral, un código importante que siempre tiene que ser visto ya desde los lentes del amor, de la compasión, pero luego volver a ese orden porque Dios también es orden. Simplemente quería mencionar eso, pero les invito a buscar más en Internet sobre desarrollo moral y a vincularlo con lo que Dios nos enseña en su palabra también y cómo podemos ser más pertinentes para una generación que levanta su voz por lo que se llama justicia, ¿no? Muy bien. Desde el modelo pragmático especulativo vamos a empezar viendo un video que es las neuronas espejo, ¿sí? Entonces, prestamos atención, yo aquí agrando la pantalla y vamos a ver. Ay, hoy creo que no puse compartir pantalla con sonido, vamos a ver si aquí lo puedo arreglar. Voy a dejar de compartir pantalla para volver a poner compartir pantalla con sonido, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado de las neuronas espejo? A ver, sus manitos levantadas ahí. O una caricatura, que antigua una reacción. Damaris, muy bien, Damaris ha escuchado de las neuronas espejo. ¿Quién más? ¿Solo Damaris escuchó de las neuronas espejo? Bueno, entonces, atención, ¿sí? A ver, por favor, funcione todo bien.
¿Qué son las neuronas espejo? Hablamos de células especializadas del sistema nervioso, encargadas de transmitir información mediante señales químicas y eléctricas. También llamadas neuronas Kubeli, se activan cuando se realizan acciones, pero también cuando se observan en los demás. Reciben ese nombre ya que reflejan el comportamiento de otros. Por ejemplo, las mismas neuronas espejo se activan al saltar, al ver a una persona saltar, al escuchar un salto o pronunciar la palabra saltar. A continuación explicaremos su función y otras curiosidades, pero antes no olvides suscribirte al canal de Psicología Online para recibir semanalmente alertas sobre nuevas publicaciones. El descubrimiento se atribuye a Giacomo Rizzalotti, un neurobiólogo italiano que las descubrió por casualidad mientras estudiaba el cerebro de un mono. Posteriormente se confirmó que también se encontraban en el cuerpo humano. La función de las neuronas espejo. Se consideran una red invisible que une a las personas y que permite aprender de los demás. Cuando se observa a alguien sonreír, se crea una reproducción interna de este movimiento y luego estas señales se envían al sistema límbico, el encargado de las emociones. De esta manera la persona observadora entiende lo que siente la persona que ha sonreído. Por eso se dice que las emociones son contagiosas. Las neuronas espejo se encuentran en diferentes localizaciones del cerebro, como la corteza premotora y el área de Broca. Es por eso que intervienen en diferentes funciones o capacidades, como el lenguaje, el aprendizaje o las relaciones interpersonales. Además facilitan la comunicación no verbal. Además de los movimientos y gestos, las neuronas espejo detectan la intención que hay detrás de ellos. Estas neuronas interpretan de forma automática las expresiones de los demás, informándonos de cómo se sienten. De este modo se puede intuir o deducir lo que los demás piensan o sienten, algo esencial para las relaciones sociales. Es posible, ya que las regiones que contienen neuronas espejo se conectan con las partes responsables de las emociones, como el sistema límbico, y de ese modo captar el estado mental del otro. Es decir, conectar con el otro es la capacidad social que recibe el nombre de empatía. ¿Están relacionadas con el autismo? Viendo que las neuronas espejo son tan importantes para las interacciones sociales, no es de extrañar que hipotetice sobre su relación los trastornos del espectro del autismo o TEA. Las personas con TEA tienen problemas para entender la mente de los demás, lo cual dificulta las relaciones sociales ya que se encuentran ante la incertidumbre que crea el hecho de no entender las intenciones de los demás. Efectivamente, se ha encontrado que la actividad de las neuronas espejo en las personas con TEA está alterada. Además, ya se ha utilizado este hallazgo como forma de intervención. Se trabaja la imitación para ejercitar las neuronas espejo. Ahora ya sabes qué son y la función de las neuronas espejo. Cuéntanos en los comentarios un ejemplo de tu día a día y no olvides... Las neuronas espejo. Entonces, vamos a una tarea. Otra vez, a ver, las neuronas espejo y tengo una pregunta. De acuerdo al video, mencione un aprendizaje que he obtenido gracias a las neuronas espejo, ¿no? Estas neuronas que nos permiten captar lo que el otro siente, lo que el otro quiere comunicar a través del lenguaje paralingüístico o no verbal, nos permite la imitación, la sintonía, la empatía. Un aprendizaje que se ha aprendido gracias a las neuronas espejo. ¿Quedó claro con el video? ¿Sí? ¿Sí? ¿O alguna duda antes de pasar al Jamboard? Ok, está todo claro entonces. Cuando somos niños, bueno, hay un aprendizaje que que está relacionado con esto, que es el aprendizaje vicario, ¿no? El aprendizaje vicario, que es la imitación, basada en la imitación. Uno, cuando son bebitos, por ejemplo, uno saca la lengua a los bebitos y los bebitos también sacan la lengua, ¿no? Entonces uno dice, ¡ay, mira cómo imita! En realidad responde a eso. Y el ser humano ha sido diseñado por Dios para vivir
para ser un ser social necesitamos de los otros. Ya hemos dicho en las otras clases que sin este relacionamiento social simplemente morimos. Por ejemplo, según algunos estudios, los bebés que perdieron a su madre antes de los 7, 8 meses y que no tuvieron un cuidado cercano, simplemente languidecen y tienen una muerte temprana, no llegan a la adultez mayor, porque las relaciones, las interacciones, el otro, son cruciales para el ser humano. Entonces, yo sé que a veces, algo de psicóloga tengo, soy psicóloga, entonces, muchos de los problemas en el día a día es con los otros, con las otras personas, ¿no? Con las otras personas, con el otro, y de pronto, decir, mejor ya no quiero interactuar con las personas, mejor me voy, mejor ya no quiero estar, huyo, ¿no? Me voy. Y finalmente, sin ese otro, simplemente desfallecemos. Ahora, no quiere decir que nos mantengamos en una situación, digamos, que no es buena, ¿no? Cuando hay violencia y todo eso, ¿no? Pero simplemente es la reflexión en cómo tenemos que aprender a crecer en nuestras relaciones sociales, porque es parte vital de nuestro desarrollo. No podemos huir de ese diseño, no podemos huir, tenemos que ser intencionales en crecer en nuestras interacciones. Entonces ahí tenemos el Jamboard. Mencione un aprendizaje que ha obtenido gracias a las neuronas espejo. Y les voy a copiar también, si no pudieron hacer clic en el QR, les copio aquí el link. ¿Ya? Muy bien, ese es el link. Me dicen que vuelva a repetir. Ya, sí, volvemos a repetir, entonces un ratito vamos a repetir solo una sección, no todo, ¿sí? Entonces voy a repetir y por eso vamos a ver otro videíto más adelante, entonces por eso cuando le digo, viene el videíto ahí todos y me dice acá que hasta la 2:55, ya. Entonces, vamos a repetir, ¿sí? A ver, atención para poder responder. ¿Ya? A ver, ahí va. 1, 2. Y, a ver, y 3. Va. Nervioso, encargadas de transmitir información mediante señales químicas y eléctricas, también llamadas neuronas Kubeli, se activan cuando se realizan acciones, pero también cuando se observan en los demás. Reciben ese nombre ya que reflejan el comportamiento de otros. Por ejemplo, las mismas neuronas espejo se activan al saltar, al ver a una persona saltar, al escuchar un salto o pronunciar la palabra saltar. A continuación explicaremos su función y otras curiosidades, pero antes, de Psicología Online para recibir semanalmente alertas sobre nuevas publicaciones. El descubrimiento se atribuye a Giacomo Rizzalotti, un neurobiólogo italiano que las descubrió por casualidad mientras estudiaba el cerebro de un mono. Posteriormente se confirmó que también se encontraban en el cuerpo humano. La función de las neuronas espejo. Se consideran una red invisible que une a las personas y que permite aprender de los demás. Cuando se observa a alguien sonreír, se crea una reproducción interna de este movimiento y luego estas señales se envían al sistema límbico, el encargado de las emociones. De esta manera la persona observadora entiende lo que siente la persona que ha sonreído. Por eso se dice que las emociones son contagiosas. Las neuronas espejo se encuentran en diferentes localizaciones del cerebro, como la corteza premotora y el área de Broca. Es por eso que intervienen en diferentes funciones o capacidades, como el lenguaje, el aprendizaje o las relaciones interpersonales. Además facilitan la comunicación no verbal. Además de los movimientos y gestos, las neuronas espejo detectan la intención que hay detrás de ellos. Estas neuronas interpretan de forma automática las expresiones de los demás, informándonos de cómo se sienten. De este modo se puede intuir o deducir lo que los demás piensan o sienten, algo esencial para las relaciones sociales.
Es posible, ya que las regiones que contienen neuronas espejo se conectan con las partes responsables de las emociones, como el sistema límbico, y de ese modo captar el estado mental del otro. Es decir, conectar con el otro es la capacidad social que recibe el nombre de empatía. ¿Están relacionadas con el autismo? Viendo que las neuronas... Ahí está bien para repetir. Entonces, vamos al Jamboard. Según lo que hemos visto, lo que hemos conversado, una reflexión simplemente, ¿qué aprendizajes puedo haber obtenido yo gracias a las neuronas espejo, estas neuronas espejo que Dios me dio? ¿Qué aprendizaje? Ya nos podemos, hacen clic aquí, en nota adhesiva, sale el cuadro, escriben y ponen guardar. Y ya aparece su comentario. Entonces aquí en lo que van completando, vemos que dice, soy lectora. Gracias a que vi a mi papá leer todos los días, leí el periódico que compraba diariamente. Él influyó en mi pasión por la lectura. Tal cual. Me pasó lo mismo. Mi papá es pastor, bueno, falleció. Y él tenía una biblioteca y siempre estaba leyendo las escrituras, pero también preparando sus sermones. Entonces la lectura era algo habitual en la casa. Mi madre es maestra, entonces también simplemente el verso, pero ¿por qué tanto tiempo? No sé qué idea uno tiene en la cabeza, ¿no? Observa y simplemente hace lo mismo y desarrolla una pasión por la lectura. Excelente ejemplo, es tal cual. Tender la cama como mi mami lo hacía, que dice que al final todos nos volvemos un poco nuestra mamá, ¿no? Cuando somos adultos. Nos encontramos haciendo lo que nuestra mamá hacía, a veces renegábamos, no, pero al final hacemos eso. Entonces, sí, terminamos y me da risa porque es algo que en estos días es algo como que muy consciente, porque tiendo mi cama y digo, lo estoy haciendo como mi madre me decía que lo haga, que me resistí en la adolescencia, no lo quería hacer igual, y luego en la adultez ya terminas haciendo, ¿no? Y vuelve como algo natural. Relacionarme con los demás, ¿no? Sí, es verdad, a veces, pues nadie es perfecto, la Biblia está llena de familias, vamos a llamarle disfuncionales, si nos ponemos a ver las familias de la Biblia, eran disfuncionales, y nuestras familias tienen fortalezas y tienen debilidades, ¿no? Puede ser que una fortaleza es que es una familia muy solidaria, de servir al otro, de ayudar a los vecinos, pero de pronto como una debilidad, quizás porque uno es gritón, renegón, y replicamos las fortalezas y las debilidades. Sí, la idea no es renegar y decir, mira cómo, no, la idea es cuál es mi trabajo, ¿no? A ser consciente de las fortalezas para afirmarlas y ser consciente de las debilidades para trabajarlas y mejorarlas y potenciar así ese legado que recibimos de la familia. Pero sí, aprendemos a relacionarnos con los demás, la forma en que saludamos. Yo les digo algo, algunas veces, y esto se ha hecho con niños, niñas adoptados, dicen, igualito a su papá, mira qué igualito a su papá. Y los papás que adoptaron al niño, que antes no se decía, ¿no? Ahora sí se dice que son niños adoptados, que es lo mejor. Antes no se decía y la gente dice, igualito a su papá, igualito a su mamá. Y uno decía, pero si es adoptado, ¿cómo va a ser igualito? ¿Qué es igual? Los ademanes, la dinámica al moverse, al caminar, la postura, ¿no? Ese bamboleo al caminar, ¿qué hace que tú seas parecido porque te pareces? En las mímicas, en los gestos, en la tonalidad, la frecuencia de tu voz, todo eso. Entonces, es imitación, ¿no? Es imitación que nos permite entender, las neuronas espejo nos preparan para ser más acertados en la vida. ¿Cómo voy a introducirme a este mundo que he llegado y ser más acertado? Veo cómo el otro lo hace, cómo el otro abre una botella, ok, yo entiendo que por ahí va el asunto. Pero no solamente para hacer las cosas, sino hemos entendido que las neuronas espejo nos permite ser empáticos, leer las emociones.
Y es algo que también tienen algunos animales. Limpiar como mi mamá limpiaba, mejorar mis relaciones con los demás, aprendí a hablar. Cuando contestaban el teléfono en esa época del teléfono, los que sí tuvieron teléfono en la casa, ay, pensé que eras tu mamá, ay, pensé que eras tu hermana mayor o tu papá, ¿no? Las neuronas espejo. Dice, mi hijo desde los 7 años lee todos los días en las noches porque nosotros leemos en las noches. Ujú. Sí, muchos papás, mamás en la escuela se preocupan porque los chicos odian leer, hacer las tareas y muchas veces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias? ¿Dónde lo pongo para que le guste leer y haga las tareas solo? En realidad, el consejo es también incorporen la lectura los adultos, ¿no? Para que lo vean. Dice, administrar el dinero como mi mamá lo hacía. Uy, rayos, eso sí no se me pegó. Mi mamá es creo que los padres, no sé, quizás son generaciones, los padres antes con muy poco dinero, criaban 6, 7 hijos y tenían una capacidad de gestionar, de ahorrar, de ser buenos administradores como Dios nos llama a serlo. Y de pronto las nuevas generaciones, de pronto, no lo sé, el consumismo y todo eso, ¿no? Pero qué importante es mirar cómo gestionaron su economía y desde las neuronas espejo, cómo muchas de esas cosas también se nos quedan, ¿no? Muchas de esas cosas se nos quedan y qué bueno que pueden también tener este legado. Dice, me gusta el orden por ver a una amiga de mi trabajo que es de costura y ver a mi abuela y mi mamá. Ajá. El cerebro capta rápidamente el caos. Y yo les digo, eh, cuando hablamos de motivación para el aprendizaje, el caos no ayuda a que los chicos aprendan y hagan su tarea. Entonces, por más sencilla que sea nuestra casa, es importante que tengan un espacio sin caos, ordenado, para hacer su tarea, ¿no? Muchas veces está el plato, la jarra, el cuaderno, el televisor, un caos, y de ahí decimos, ay, mi hijo es perezoso para las tareas. Entonces, qué importante que tenga ese legado del orden. Dice, reaccionar en algunas cosas como mi mamá lo hacía, aunque no me guste y me molestaba como mi mamá reaccionaba frente a ese caso, pero a veces yo también lo hago. Es inconsciente. ¿Es culpa de la mamá? ¿Es culpa del papá? No, es nuestro diseño, es nuestra responsabilidad trabajar en esas cosas y mejorarlas. Es nuestro diseño. Dios nos ha creado para tener esas neuronas espejo y ya es nuestra tarea gestionarlas y mejorar. Cuando era niña decía no afecta lavar los servicios después, ¿no? Que nos decía, ay, lava rápido los servicios. No, lo lavo después, no afecta. ¿Por qué? Si es igual, si lo lavo ahora, lo lavo después. Pero aquí nos dicen, hoy me doy cuenta que imito dejar todo limpio como mi mamá. Muy bien, de pronto esta tarea se volvió en una tarea nostálgica de pensar que repetimos de nuestra madre y fue teniendo ese curso. Pero en realidad vamos a quedarnos con cómo hay prácticas, gestos, interacciones que nosotros hemos incorporado a nuestra vida a partir de lo que vimos. Y aquí hay una respuesta que dice, aprendí a orar, ¿no? Aprendí a orar también al ver a nuestros padres postrados, buscando la dirección del Señor cada día. También uno aprende la importancia de las prácticas espirituales. Entonces, el modelo discipulado pragmático pone su foco en eso, ¿no? Pone su foco en eso. En que los niños, aún antes de acercarse a la escuela dominical, de conocer el texto bíblico, ellos ya han estado viendo, imitando, aprendiendo de la vida de los que los rodean, de esos adultos que expresan las verdades de Dios, el amor, el perdón, la solidaridad, la justicia. Y ellos van, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, van teniendo una percepción
de qué es Dios, qué es el amor, qué es la justicia, a partir de nosotros, sus significativos. Así los niños captan el espíritu de Cristo, aún antes de que puedan leer, de que puedan escribir, de que su cerebro esté ya en un pensamiento formal, ¿no? Operatorio. Porque es nuestro diseño, es nuestro diseño entender a Dios. Claro, desde lo cognitivo tiene sus etapas, pero acordémonos que no solamente entendemos y comprendemos a Dios desde lo cognitivo, sino desde todas las aristas de nuestra vida. Entonces, a través de la educación continua, interacción continua, los niños ven la palabra de Dios aplicada en nuestra vida. Y aquí he resaltado continuo. Si hay algo que hace la diferencia en, en nuestra influencia en los niños y las niñas es la continuidad. Continuidad hace la diferencia. El hecho de vernos cada sábado y domingo, los maestros en la escuela, ¿no? Que se ven cada semana, cada día. El hecho de que veas al panadero, quizás el niño es el que compraba el pan cuando las ciudades eran más seguras, necesitamos ciudades que sean pro niños y niñas, ¿no? Como en Japón, que los niños van solos al colegio, pero nuestras ciudades se han vuelto anti-niños, tienen que ir encerrados, tienen que ir resguardados, es terrible, es terrible. Entonces, el hecho de que los niños vayan al panadero una y otra vez a comprarle pan, cada día, establece una interacción, una continuidad, una cercanía. Y más aún con nosotros, que tenemos un diálogo, un tiempo. Cuando se estudian los casos se les llama, los que hacen la diferencia, que han estado en contextos muy, muy adversos, los resilientes, las personas resilientes, que a pesar de ser un contexto muy adverso, de gente, de contextos, comunidades, familias muy, muy adversas, de pronto encuentras una que se salvó, y se han estudiado esos casos, ¿no? De los resilientes, las resilientes. ¿Cuál fue el factor diferencial en esa situación? ¿Cuál es el factor? Que hubo una persona que tuvo una relación continua de afirmación, de respeto, que realzó la dignidad con ese niño y niña, y gracias a esa única persona, en medio de un contexto tan adverso, fue salvada ese niño y niña de continuar en ese círculo perverso, de violencia, de pobreza, de terror, ¿no? Y hermanos, cuando hemos hecho estudios nosotros ya más cercanos en la iglesia, y nosotros les preguntamos a ustedes, a la gente de la iglesia, ¿quiénes fueron tus significativos en la niñez? ¿No? Ponen obviamente muchos a sus papás, a sus mamás, también ponen a sus tíos y a sus tías, ponen mi tío que me llevaba a la iglesia, mi tía, si es que aquí hay algún tío o tía que lleva a sus niños a la iglesia, usted también puede ser un referente. ¿Y saben qué? También nos dicen, cuando les preguntamos quiénes fueron importantes en su niñez para acercarse a Dios, también nos dicen los maestros de escuela dominical, mi maestro, mi profesor, mi profesor. En muchos casos, hermanos, nosotros somos esa única persona con quien están teniendo una relación significativa continua, que puede ayudar a sacar a ese niño de esa situación adversa y perversa en muchos casos. Pero para eso tiene que haber continuidad. No puede ser, y me molesta, y me molesto con otros, y me molesto conmigo misma. No puede ser que no nos aprendamos el nombre de los niños y que a pesar de que los tenemos un mes, 2 meses, no sepamos sus nombres y les estemos diciendo, recuérdame tu nombre, o sea, perdón. Hermanos, esa es una tarea fundamental, así como tenemos que aprendernos el texto, el pasaje bíblico, dónde está, esa es una tarea fundamental. Una relación continua, significativa, supone que por lo menos sepamos el nombre, apellido de los niños y niñas que vienen a la clase. Entonces, acordémonos que podemos ser esa única persona. Muchas veces puede ser el caso y que Dios nos ampare
que Dios nos ayude a tomar esto con responsabilidad. Entonces, el modelo pragmático nos invita a buscar estas oportunidades de interacción para que los niños no solamente escuchen las escrituras, sino que la vean, la vivan, para que se haga carne la palabra en nosotros, esas lecciones bíblicas que dramatizamos, actuamos, que se haga carne primero en nuestras vidas, porque ellos, sus neuronas espejo, los están llevando a copiar cómo nosotros vivimos, interactuamos, resolvemos. Por eso que en la clase anterior veíamos cómo tenemos que resolver las cosas, ¿no? Además del mensaje de la salvación, el Señor modeló el carácter de sus discípulos que en el día a día, en la cotidianidad, ¿no? Y vemos que a lo largo de el camino, en los 3 años del ministerio de Jesús, los discípulos aprendieron lecciones fundamentales, cruciales, que hoy guían nuestra cristiandad, no en la sinagoga precisamente, no en la sinagoga precisamente, ¿no? En Juan 4 refiere la situación de Jesús y la mujer samaritana. Y en esa época, y recordamos que la primera mujer a la que le anunciaron quién era Jesús como hijo de Dios fue esta mujer, una mujer y era samaritana, de otra cultura y con una vida, digamos que tampoco no era muy santificada, por así decirlo, ¿no? Pero Jesús decidió revelarle a ella como la primera persona, revelarle quién era él. Y no era una práctica hablar con una mujer samaritana para los judíos. Entonces, los discípulos regresan, y ¿qué dice en la Biblia? Dice que al verlo, los discípulos se maravillaron de que hablara con una mujer. Y esa es una palabra bonita, maravillaron, pero en realidad se sorprendieron que hablara con una mujer. ¿Se imaginan el shock de volver a los discípulos y ver que está hablando con una mujer? Jesús no necesitó decirles algo de la igualdad entre las mujeres y los varones, la dignidad de la mujer. Simplemente al hablar con una mujer, estar hablando, ya la dignificaba. Y neuronas espejo, empatía, cuestiones importantes en el día a día. También en Lucas 19, Jesús y Zaqueo, ¿no? Jesús se sienta a la mesa con Zaqueo y todos pues ahí, ¿no? Murmurando, murmurando de que por qué se sienta con un pecador, cobrador de impuestos, ¿no? Y Jesús en la dinámica, en el día a día, modelando cómo se vive la fe en la vida diaria, en lo cotidiano, ¿no? Entonces, esto nos interpela, hermanos, porque muchas veces nos quedamos, que ya lo hemos dicho, nos quedamos en las 4 paredes de la clase primero y nos olvidamos que existe todo un mundo integral, aristas en el ser humano desde donde formarnos. Y segundo, que olvidamos que nuestra vida está mentoreando nuestros ademanes, nuestros gestos, nuestras reacciones. Santo Dios, cuando los niños cuando todo se vuelve un caos en el salón, cuando de pronto nuestro auxiliar, si es que salió, tenía que ir a traer el refrigerio, y todo, de la noche, del momento a otro, estaban haciendo sus tareas, su dinámica, su trabajo, terminaron, y en el salón se volvió un caos, ¿sí o no? Si es que han trabajado con niños, tienen que haber tenido alguna vez en su vida un caos en su salón, un momento. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo gestionamos el caos? ¿Cómo gestionamos los problemas? Hermanos, neuronas espejo. Lo que hizo Jesús, ellos están observando, están mirando. El hecho de que tantas veces Jesús fue tentado por los fariseos, ¿no? Y cómo Jesús, ecuánime, templanza, y se regulaba. Y algo que yo le agradezco mucho a mi papá, es esa templanza que él tenía de ser pastor, es lidiar con personas, con personas y los diáconos, los líderes, y es maravillosa la vida de iglesia y que somos tan afortunados los que hemos crecido en esa vida de iglesia, pero también hemos vivido las diferencias, las dificultades en las interacciones, porque somos seres humanos y la interacción produce eso. No es que, ahora,
Muchas veces, y quiero aprovechar un paréntesis, muchas veces dicen, ¿no? El abuso espiritual, y aquí voy a tomar algo que escuché en un podcast esta semana, abuso espiritual, que sí es cierto, tenemos que cuidar del abuso espiritual, y nosotros mismos con los niños, el abuso espiritual de decirles, si se portan mal, si no oran, Dios los va a castigar, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos con cómo presentamos de Dios o cómo manejamos nuestro poder como maestros con los adolescentes, con las adolescentes, en fin. Pero quería decir que esto de los problemas dentro de la iglesia no es porque es la iglesia, es porque en cualquier lugar los problemas entre las personas están, sea el trabajo, sea la familia, sea la casa, sea el mercado, donde hay personas, donde hay interacción social, hay dificultades. Y en la iglesia, como esas interacciones son más permanentes y continuas, obviamente en algún momento va a haber situaciones conflictivas. Por eso es importante que aprendamos a reflexionar cómo gestionamos las injusticias, cómo vivimos y cómo reaccionamos ante las injusticias, porque todo esto está modelando a los niños y las niñas. Tenemos un papel muy importante en presentar a Jesús desde nuestra propia vida. Entonces, aprendamos de Jesús, aprendamos de Jesús. Esto que hizo Jesús es el mentoreo, ¿no? No solamente se sentó como nosotros en una... Ahora probablemente yo no sé cuándo nos volveremos a ver, me gustaría volverlos a ver en algún momento en nuestra vida, que así suceda, y si no nos veremos en el cielo. Esto no es mentoreo, esto es simplemente dar una lección. Apagamos nuestras cámaras y quién sabe si nos volvemos a ver. Y ustedes no saben si todo lo que yo les dije es aplicado a mi vida, cómo reacciono, quizás apagando la cámara soy un monstruo. No, no lo saben. Pero Jesús trabajó, cultivó la interacción cotidiana donde los discípulos pudieron conocer su corazón, pudieron conocer su persona, su carácter y disfrutarlo en los momentos difíciles, en los momentos complicados, cuando Jesús se quedó dormido y no despertaba en la tormenta, ¿no? ¿Qué habrán dicho los discípulos? En fin, cuando le encontraron hablando con la mujer, ¿qué habrán dicho cuando se sentaba con los pecadores? Y cuando derramó el aceite María Magdalena en sus pies, todas esas cuestiones que estaban en las mentes, ¿no? Pero él mentoreó en el día a día, mentoreó. No significa que no tuvieran problemas. Acordémonos que Pedro le negó, Judas lo traicionó. ¿Y qué problemas? Tuvo problemas Jesús con sus hermanos. Dice la palabra que él tuvo que dejar su ciudad porque había dureza de corazón y no había fe. Y además sus hermanos tampoco creían en él. Y la vida no es sencilla, pero a pesar de eso, Jesús escogió el convivir con sus discípulos para mentorearlos, para transmitir en el día a día cómo se vive en carne propia la fe. Cómo te puedes equivocar, pero te puedes corregir inmediatamente, ¿no? Y bueno, en el caso de Jesús, Jesús nunca pecó, pero fue carne como nosotros. Entonces, el mentoreo es una estrategia de discipulado. Para mentorear tiene que haber continuidad y tiene que haber relaciones significativas. Jesús utilizó el mentoreo para discipular a sus discípulos. Nosotros tenemos que reflexionar en nuestro rol, que querramos o no, estamos transmitiendo el carácter de Cristo con nuestra vida. Y cómo podemos ser intencionales en mentorear la vida de los niños y las niñas en nuestra clase y más allá de la clase. Por eso que en sus tareas, en el foro, cuando ustedes comentaban que van a fomentar el trabajo con los padres, talleres con los padres, visitas, gloria a Dios, visitas a las casas de los niños. Qué importante es acercarnos a su mundo, como dice la Biblia, ¿no? De ir y hacer discípulos. No significa que van a venir, es ir y visitar y conocer a sus padres, a sus madres. Ahora, yo sé, y pasa que a veces uno tiene temor de que cuando a veces trabajamos con grupos vulnerables, de pronto acercarnos mucho a la familia implica que ellos recurran a nosotros para resolver algunas cosas, ¿no? Y no ha faltado, hermanos, casos en que la mamá de algún niño
se haya acercado a pedir prestado dinero o haya comentado sus problemas, pero es que de eso se trata. Y muchas veces nos asusta, no, 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 yo hasta ahí nomás, mejor no me acerco mucho porque voy a conocer la vida real del niño, el problema real del niño y a ver qué hago yo, no, 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 yo suficiente tengo con mis problemas. Pero mentoreo significa acercarnos y Dios nos va a dar las maneras de resolverlo también, ¿no? Cuando es un caso que amerita ayuda económica, se puede hacer una actividad, por ejemplo. Papá, mamá, haga usted una actividad y la iglesia le va a colaborar, por ejemplo, ¿no? Y cuando está en nuestra capacidad, dice el Señor, que no neguemos la ayuda también. Pero sí, nos asusta acercarnos mucho porque vamos a conocer el contexto, la realidad, y de pronto, ¿qué voy a hacer cuando me entere? No, 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 me causa incomodidad acercarme mucho a la realidad. Hermanos, en muchos casos, lamentablemente en muchos casos, nosotros somos esa única persona que sirve de bastón para que el niño sea resiliente. Hay la historia en una clase que tuve con Felipe Lecalenier, un famoso psicoterapeuta sudamericano. Él nos decía que encontró un caso, ¿no? Se acercó a él, quería para llevar terapia una abogada exitosa en Chile, quizás algunos chilenos lo ubican, y a Felipe Lecalenier. Entonces dice que se acercó a recibir terapia, ¿no? Y le contó su historia. Y ella venía de un mundo de Lampa, de narcotraficantes, de drogadicción. Ella creció con sus padres drogados, con los amigos de sus papás en su sala, despertando días y días drogados, cometiendo actos que un niño o una niña no debe presenciar, violencia, secuestro, terror, 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 era la vida de esa niña. Y cómo rayos es que esa niña llegó a ser una abogada, una profesional, si viene de ese mundo de terror? Y muchas veces, hermanos, ese mundo de terror es el que viven los niños y las niñas. Nuestros niños y niñas, en los casos más vulnerables, vienen de familias así, donde hay terror por todos lados. ¿Y qué es lo que hizo que esta niña superara eso y sea una resiliente? ¿Quién hizo la diferencia? ¿Qué pasó? Que esa niña tenía un vecino periodiquero. Tenía su puestito, que lo abría a las 6 de la mañana, se iba a las 5 de la tarde, y esa niña pasaba por allí y le preguntaba, ¿no? ¿Y cómo se hace, cómo leo esto, cómo se hace esto? Y el periodiquero le ayudaba a hacer sus tareas. Le decía, ¿no? Se convirtió en alguien que le ayudó, le mentoreó en cómo hacer sus tareas. Continuamente, año tras año, el periodiquero se volvió en su ayuda para resolver las tareas, una relación significativa, alguien que le inspiró, le motivó, que yo no sé más, ya si me invento, ya si le digo algo más ya va a ser que me estoy inventando, pero esa relación significativa ayudó a esa niña a ser resiliente. Un periodiquero con el cual se veía día tras día y le ayudaba en sus tareas, proveniendo de una familia de terror. Eso hizo la diferencia. Y en algunos casos, hermanos, nosotros somos esa persona. Y así nos da miedo acercarnos a la vida del niño. Entonces, a veces muchos de nosotros, generalmente los que trabajan con niños y niñas, a veces todavía están en la etapa de sin hijos y sin hijas, ¿no? Yo les animo a pensar en los hijos, hijas espirituales que tenemos y que Dios ha puesto a nuestro alrededor. El mentoreo, el mentoreo, el moldear con nuestra propia vida, con nuestras limitaciones, con nuestras fortalezas, cómo es la vida de un cristiano en los niños y las niñas y cómo devolver esa esperanza a niños y niñas que llegan sin esperanza. Bueno, casos tenemos en cantidad, ¿no? Y Felipe Lecalenier, que es ateo, decía, hay casos, hay situaciones en las que donde los niños las personas están tan traumadas, tanto trauma, que lo único que queda es ser como Jesús, pues, dice él. Es ateo, pero reconoce ese amor incondicional al que nos invita y nos convoca y nos forma Jesucristo.
Aprendamos de Jesús. Jesús nos recuerda lo importante que es comprender y conocer los detalles de la vida de los niños a quien deseamos conocer. La mujer samaritana le dice, ¿no? Yo el que tengo no es mi marido, le dice, ¿no? Y Jesús le dice, yo lo sé todo acerca de ti. ¿Podemos decir lo mismo de los niños y las niñas que llegan a nuestros grupos? Podemos decir, lo sé todo acerca de ti. Jesús nos llama a eso. Jesús nos llama a conocer si los niños viven con su mamá y su abuelita, con su papá, su mamá, si viven solo con la abuelita, si viven solo con una mamá y su mamá es alcohólica, si viven solo con la mamá y los abuelos y la mamá trabaja en otro lugar. Les estoy dando casos de que yo tengo en la clase, ¿no? Que viven con la mamá y la abuelita, pero la mamá trabaja en otra región y viaja todas las semanas, se queda solo con la abuelita. La vulnerabilidad, la situación. Lo sé todo acerca de ti. Nosotros estamos llamados a conocer a los niños para tener una idea de su personalidad, de sus intereses, de sus pensamientos. ¿Habremos puesto etiquetas en los niños problema? En los niños que hacen de nuestro salón un caos, que no les gusta hacer la tarea, que fastidian al otro, que incomodan, que decimos, ay, ya llegó a la clase. ¿De dónde? ¿Cuál es su contexto? ¿Por qué es así es su personalidad? ¿De dónde provienen sus reacciones? Quitemos las etiquetas y conozcámoslo, ¿no? Un mentoreo personalizado. Personalizado significa conocer primero su nombre, su edad, quiénes son sus padres, quiénes son sus cuidadores, por lo menos dónde vive, está cerca, está lejos, cómo llega a la iglesia y todo ello, ¿sí? Entonces, aprendamos de Jesús. El conocer, el interactuar nos lleva a tener relaciones, a ser significativos para ellos, a establecer relaciones significativas. No solamente un hola, bienvenidos este domingo, sino a cultivar las relaciones que son muy importantes, relaciones significativas. Los significativos hacen una diferencia en la vida de los niños. Muchas veces, no, cuando hay una relación significativa, positiva, el cerebro se prende, se ilumina, es como una casa a la que llegas y están todas las luces prendidas para aprender, para ver. Las relaciones significativas positivas iluminan el cerebro del niño para aprender de una manera más rápida, para aprender de una manera más ágil, más fácil. ¿Por qué? Porque el niño se siente comprendido, se siente entendido, se siente amado a pesar de cómo es él, a pesar de su condición, a pesar de su historia, se siente amado. Y eso prende su cerebro para aprender. Y eso también nos ayuda si es que tenemos una labor docente, ¿no? Muchas veces mandamos a los niños a los mejores programas de un día, que sí, o sea, no está mal. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La continuidad, las relaciones significativas. Y aquí, mi mamá, por ejemplo, yo la veía, ella trabajaba, servía en una iglesia en Caraz, vivía en Caraz, en Ancash, y ella era maestra de adolescentes a sus 65 años, puede ser, ¿no? Entonces yo, con todo mi rollo intergeneracional, que la brecha generacional, yo decía, 65 años con adolescentes, bueno, y decía, mamá, pero siempre invita a alguien como que más joven, ¿no? Y bueno, esa era un poco mi preocupación. A los 60 años puede haber sido. Y de pronto volvemos a Caraz, ¿no? A visitar a esos niños, ahora adultos, de quienes ella fue su maestra, su pastora, pero siempre muy comprometida con los adolescentes, a pesar de ser adulta mayor, de ser de una generación recontra lejana, y volvemos y sus niños se acercan, ¿no? Pastora, profesora, gracias por todo lo que me enseñó, gracias ahora, ¿no? Y los veía bautizándose, le daban sus propinotas, y con tanto amor, con tanto cariño, que confirma esto.
que las relaciones significativas son trascendentales. No importa, hermano, si tú aquí tienes 60, 80 años, 70 años, si tú estableces una relación significativa, continua, de amor, de respeto, de cuidado, de soporte, tú estás haciendo tu tarea y estás logrando que ese niño, esa niña, entienda el carácter de Cristo en tu vida. Sé que muchas veces cuando uno es adulto mayor, o los que entraremos en algún momento, muchas veces la misma sociedad que privilegia la juventud, ¿no? Resalta, y es importante, ahora vamos a hablar de eso en unas láminas más, resalta esto. Pero más allá de esto, de las brechas generacionales, un fundamento del ser humano al que Dios nos ha creado como seres sociales es que necesitamos relaciones significativas para crecer, para sobrevivir, para aprender de Cristo, para ser como Cristo. Entonces ahí no importa la edad que tengamos. Como mi madre, que mentoreó adolescentes de 4 o 5 generaciones y tuvo una influencia. ¿Por qué? Porque estableció una relación continua, permanente, de cuidado, ¿no? Entonces, tenemos tarea, por donde lo miramos, por donde lo miremos, tenemos una tarea y un llamado a vincularnos de una manera intencional, a conocer todo acerca de los niños y las niñas, cómo trabajamos, porque eso es discipular. Jesús utilizó los recursos de la vida cotidiana para profundizar estas verdades, verdades muy profundas en sus discípulos, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí el caso de Pedro, ¿no? Pero Señor, hemos pescado toda la noche. Y no, y el Señor le enseñó, otra vez intentan, otra vez intentan, otra vez intentan. Y a través de la labor, el oficio de Pedro, le revela y se revela a él mismo, ¿no? Entonces, nosotros no necesariamente tenemos que alejar al niño de su contexto, tenerlo en nuestras 4 paredes del salón para enseñarle verdades. Al contrario, todo lo contrario. Tenemos que valernos de su contexto, de su dinámica familiar, social, económica, para que las verdades de Dios tengan sentido. Porque ¿cómo es posible que la palabra no tenga sentido en nuestra vida cotidiana primero y en la vida cotidiana de los niños y las niñas? Tiene que tener sentido. Entonces esa palabra se tiene que hacer significativa en ese contexto de carencia, que el papá no tiene trabajo, que el papá le golpea a la mamá, que la mamá se va. ¿Cómo la palabra es relevante en esa situación? Y Jesús utilizó justamente lo cotidiano para que esa verdad tenga sentido. Y además, tenemos que conocer ese contexto para poder hablar esa palabra que tiene sentido en ese contexto, ¿no? Porque es tan fácil, hermano, y gracias a Dios por la fe de los niños de verdad. Muchas veces tenemos niños que tienen a sus abuelitas con un proceso de cáncer terminal, esa abuelita que era la única que lo cuidaba, que lo amaba, los papás se andaban peleando, salían a trabajar todo el día, y de pronto el niño y la niña, esa abuelita que era su único centro, está languideciendo. Y nosotros, con tanta liviandad, decimos, ¿no? La sanidad no ocurre porque no hay fe, que es cierto, tenemos que trabajar nuestra fe, pero si tenemos presente ese caso, decimos, si digo eso, significa, le estoy diciendo a ese niño que él no tiene fe, suficiente fe para que su abuelita, que es la única persona que lo cuida, sea sana. Como ya conocemos el contexto, somos más pertinentes para plantear los casos, para plantear las afirmaciones y las verdades, que son verdades, no vamos a torcer las verdades, pero tenemos que hablarlas con pertinencia y que tenga sentido para la vida de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, el discipulado implica ir, conocer, y creo que en realidad implica amar, y implica mentoreo, relaciones significativas y aprendizaje activo. Que la enseñanza que hacemos tenga sentido en la cotidianidad del niño, ¿no?
un aprendizaje activo, donde el niño logra enlazar la información que le damos. Si le hablamos de sanidad, si le hablamos de Santa Cena, si le hablamos de provisión, sabemos cómo ayudar al niño a enlazar esos conceptos con su cotidianidad, a través de dinámicas, a través de relacionarlas con su vida cotidiana. Entonces, Jesús nos enseña a mentorear, nos enseña a establecer relaciones importantes, a conocer, nos enseña a propiciar aprendizaje significativo. Entonces, tenemos que reconocer que el aprendizaje, transmitir las verdades espirituales, se enseñan conociendo al niño, conociendo su contexto, su etapa de desarrollo, conociendo su realidad, para responder a los niveles cognitivos del niño y la niña, ¿no? Que son sensoriales, operatorios, postformal, pero también emocionales, qué es lo que está viviendo. La palabra de Dios se debe comunicar significativamente también para que los niños puedan experimentar a Dios según su propia realidad. Y por eso es tan importante que escuchemos. Me encanta cuando en sus trabajos, en los foros, en el foro, ustedes decían, quiero que los niños participen, preguntarles qué opinan, escuchar la voz de los niños. Es tan importante escucharlos. Primero, porque necesitamos saber cómo Dios se está revelando a ellos, ¿no? Que ya lo vimos. Cómo Dios se está revelando a ellos, en qué proceso están, cómo canalizar de una manera adecuada todo ello. Segundo, necesitamos escucharlos porque hay una brecha generacional. Ellos están en una generación Z, en una generación Y, alfa, probablemente Z alfa que diga, ¿no? Nosotros pues que somos X, algunos millennials, no sé si hay por acá. Y necesitamos escucharlos para mejorar nuestros procesos, nuestras clases a su generación. Y ellos nos ayudan en eso. Y muchas veces hacemos nuestra clase y decimos, chicos, ¿qué les pareció esta clase? ¿Divertida o aburrida? Ellos se miran. Ya, díganos, ¿no? Si hemos propiciado siempre la participación, ellos lo dicen, ay, aburrida. Ok, si es aburrido, entonces tengo que mejorar y cómo adecuo esto. Y tercero, porque escuchándolos, yo los conozco su situación, su contexto, ¿no? Y puedo adaptar mejor esta formación, esta transmisión de las verdades espirituales. Pero acordémonos que nosotros transmitimos las verdades espirituales con nuestra propia vida, ¿sí? Con nuestra propia vida. Entonces, es importante que no solamente nos enfoquemos en transmitir información, conocimiento, todo desde un horizonte cognitivo, ¿no? Sino que propiciemos experiencias compartidas de aprendizaje. ¡Wow! Eso me encanta. Y ahí en el foro algunos proponían actos de servicio, ¿no? Vayamos a servir a otros, vayamos a visitar a otros, vayamos a tener actos de servicio. Entonces, en esta dinámica, por ejemplo, de brindar actos de servicio, ¿cómo los niños nos están viendo a nosotros? ¿Cómo servimos? Ellos también pueden servir y de una manera compartida estamos viviendo juntos lo que significa la compasión, el amor por los que están pasando necesidad, experiencias compartidas. Ahora, es una generación súper llevada a lo experiencial, ¿no es cierto? Ahora cuando, incluso en las iglesias, cuando uno reflexiona en los cultos y todo eso, que no está mal, pero es algo que aporta, no está mal, no es el centro, pero es algo que aporta, es qué experiencia van a vivir, ¿no? Todo es experiencia. ¿Por qué? Porque es una generación muy de eso, de los sentidos. Y nosotros, o sea, muy de los sentidos. Este camino que hemos tenido, ¿no? Este camino que hemos tenido, lo especulativo, lo pragmático y todo eso, no significa que estemos enfatizando que esta generación aprende desde la experiencia. No, hermano, eso es parte del diseño. Que ahorita se le haya dado relevancia y que ahorita esté en boca de todos es otra cosa. Pero lo hemos visto, sí. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la obra de tus manos.
Jesús nos estaba brindando una experiencia a través de la creación para decirnos, oye, aquí hay un creador. Cuando hemos sido fortalecidos, cuando hemos visto milagros, cuando el Señor ha venido con su provisión, lo que veíamos en las clases, ¿no? Ya revelan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que también ser intencionales, no porque esté de moda, pero ser intencionales en compartir experiencias que permitan que los niños aprendan las verdades espirituales, ¿sí? Y acordémonos, pues, nuestro maestro fundamental en las parábolas, ¿no? Las historias, las parábolas. Y dicen que Jesús no era un experto tanto en contar historias, sino era un experto en plantear preguntas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién es tu amigo? ¿Qué harías tú? ¿Pagarían los impuestos? En fin, un excelente planteador, no sé si está bien dicho así, formulador de preguntas, ¿no? Escuchar al otro, provocar la reflexión, la crítica. Y nosotros, hermanos, tenemos que dejar de hablar, así como yo que hablo, ahorita en la clase, y tener un tiempo intencional con los chicos de preguntas, ¿sí? Y por eso es que les dije que esta clase vamos a tener más preguntas, porque es importante escucharlos, conocerlos, para poder mentorear. Muy bien, se repite mi diapositiva. Entonces, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué reflexiones tenemos acerca de lo que vamos revisando? ¿Qué reflexiones nos provocan el mirar a Jesús, el mirar cómo discipuló Jesús y cuestionarnos a nosotros mismos si estamos siguiendo su modelo, si estamos siguiendo sus pasos en el discipulado de las niñas y los niños, ¿no? Entonces me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión. Larry, te escuchamos, adelante. Sí, profesor. Bueno, yo tengo un interrogante, ¿no? Adelante. El mentoreo, también necesita un tiempo, no es solamente en la iglesia, ¿no? El mentoreo entiendo que es ir hasta la casa del niño, visitarlo en su cumpleaños, tal vez interesarme incluso cómo va en el colegio, y si sé algún tema, ir por decir un día sábado como hoy, que no esté llevando el diplomado, ¿no? En la tarde tal vez, y darle una pequeña clase a él, a un grupo de chicos, ¿no? Yo creo que de eso trata el mentoreo. Pero mi pregunta va, ¿y mi familia en qué momento? ¿No? Porque el primer ministerio que nos da Dios también es la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y si tal vez Sí, mis hijos fueran mayores, tal vez tuviera un poco más de tiempo, pero si mis hijos también son menores, o sea, ¿en qué momento podría ser el mentoreo o de qué otra manera podría ser el mentoreo? ¿No? Esa es mi pregunta. muy bien, gracias Larry por tu pregunta, por tu reflexión. Bueno, el que desea ministerio, buena cosa desea, dice, ¿no? Y es cierto que cuando tenemos una labor ministerial implica, ¿no? Incorporarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestro tiempo. No sé si es dar la segunda milla, creo que es una misión en la vida. Ahora, dos cositas. Jesús tenía muchos discípulos, ¿no? Dice 140, 70 en algunos casos, pero él mentoreó ¿a cuántos? ¿A cuántos mentoreó de todos los que le seguían? A 12. 12, ¿no? Entonces, medir nuestra propia capacidad, ¿no? Medir nuestra propia capacidad y es algo que dicen todos, o sea, sí, pues tenemos que, y lo he escuchado desde psicoterapeutas, pastores y todos que sí tenemos que focalizar, es importante, ¿no? ¿Quiénes son nuestros, no sé si 12, pueden ser 2, 3, quiénes son ese núcleo más cercano al mentoreo, quiénes son a los que acompañamos de una manera más a mediana interacción y luego algunos más esporádicamente, ¿no? Pero sí tenemos que focalizar. Ahora, también, hermanos,
una de las maneras de mentorear a nuestros propios hijos, hijas, es que ellos nos vean sirviendo al Señor, ¿no? Ahora, son chiquitos, uno los lleva a la reunión, corren, gritan, saltan, brincan, es complicado, pero en la medida de lo posible podemos incluirlos y es muy importante. Ahora las nuevas generaciones cuestionan mucho a la iglesia por los errores que hemos tenido como iglesia. Hemos querido tapar el sol con un dedo, ¿no? Y las nuevas generaciones cuestionan. Ellos dicen, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero a mí no me gusta la iglesia. Y lo tienen clarísimo. ¿Cuál es la manera en que ellos amen la iglesia? ¿No? Que ellos conozcan esta labor de amor, de servicio, de compasión, de dar la vida, y ellos lo recuerdan. Y esa es una verdad tan importante que vieron a otros dando su vida por otros, que eso impide que ellos cuestionen la iglesia, que cuestionen la comunidad de fe. Al haber visto cómo otros podían dar un amor que solamente Jesús lo puede dar por otros. Entonces también involucrar, y como les digo, es una misión de vida, ¿no? Algunos casos compartimos el ministerio de la niñez con el esposo o la esposa, en algunos casos no. Si se comparte, pues es más fácil, si no se comparte, no. Entonces, primero que no tiene que ser una carga, es una misión. O sea, yo en esta vida no concibo ser feliz, no me concibo realizado en esta vida si no logro discipular a una persona, a 2 personas para que sea como Jesús. Si yo no encuentro eso en mi lista de propósitos en la vida, no me siento realizado, ¿no? Entonces, preguntarnos si se vuelve también, ¿es una tarea o es una misión en mi vida? Y preguntamos delante del Señor, Señor, ayúdame a que esto sea parte de mi dinámica, sí, y de mi dinámica, cosa que yo puedo incluirlo en mi propio propósito de vida, y como es un propósito, también hago que todo lo demás pueda ayudarme a contribuir a ese propósito. Y lo segundo, focalizar, ¿no? Focalizar, hermano. Y el Señor no nos da más de lo que podemos soportar, ¿sí? El Señor no nos da más de lo que podemos soportar. Cuidemos sí, siempre a nuestra familia, es fundamental, porque también el Señor dice que Él, en Efesios, que el que es obispo también tiene que cuidar a su familia, ¿no? Y la mejor manera es que ellos vean que con tanto amor han servido y han dado su vida por otros. Es una manera en que no se puede cuestionar, pero que también esa vida que dimos por otros, la demos primero por nuestros hijos y hijas, ¿no? Gracias, Lara, por esta reflexión. Paola. Muy Te buenas. escuchamos, pero no te escuchamos. A ver, ahora sí. Ahora sí, ya, yo creo que hice. Yo creo que nuestro ejemplo y nuestro testimonio ante nuestros niños hace la diferencia. Ahorita, reaccionando sobre las neuronas espejo, sabiendo que ellos copian, sobre todo a la edad en la que yo trabajo, ellos copian todo lo que uno hace. ¿Qué más responsabilidad mantener tu testimonio al nivel que ellos puedan copiar lo que tú eres? Imagínate lo fuerte y lo pesado que es trabajar con ellos, que son tan literales a esa edad, que todo lo que ven lo copian, que para ellos eso es y no hay. Ya cuando están más grandes es que ya reaccionan a otras cosas, pero a la edad que yo manejo, que son tan pequeños, lo que dijo la mía, eso es, no hay más, ¿no? Imagínate esta carga que tenemos, que no la pensamos que es tan fuerte, que es tan grande en la vida de un niño, hasta darnos cuenta de que ellos copian todo aquello lo que nosotros hacemos, ¿no? Realmente, y yo soy un ejemplo de eso al ver a mi mamá dando clases también. Y mis hijos, que siempre yo enferma con la lengua afuera, con fiebre, con vómito, yo doy clases como sea. Tengo un problema de espalda y doy clases en un 3er piso y tengo que subir las escaleras, las subo a rastra en 4. Y mis hijas me dicen, mamá, pero quédate en casa, otra profesora te va a poder reemplazar. Digo, no,
Es mi compromiso con el Señor y con los niños que van hoy domingo a la iglesia. Durante esas 2 horas de clase no me duele nada, no me pasa nada, salto, bailo, zapateo. Ya después de eso sí me recogen así, ya no me puedo mover. Pero durante mis clases de escuela dominical, Paola no tiene ningún problema. Y saltamos y bailamos y hacemos todo lo que hacemos. Y yo siempre se lo he pedido al Señor, que las cosas que pasen en mi cuerpo no me dejen hacer el propósito para el cual estoy, ser profesora de niños de esta edad, de niños pequeños, de niños que los demás no quieren porque son llorones o porque ahorita que me toca una nueva generación de niños muy engreídos y mimados, sí que las estoy viendo de colores, pero ya le pedí al Señor su guía, su ayuda, su paciencia y tranquilidad para poderlos manejar muy bien, para ser paciente, para darles amor, darles límites y ayudar a sus papás también, ¿no? Para que se den cuenta de lo que ocurre. No depende ya de ellos, depende de todo lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Los niños de la pandemia son los que tengo ahorita en clase y son niños que no se relacionaron durante ¿Qué un año, edades, Paola? ¿Qué edades? de 3 a 5. Los pandemias. Exactamente, que no fueron a la escuela, hay unos que recién a los 5, ahorita, están empezando a ir a una escuela, porque los padres les dio miedo, no los enviaron. En Ecuador cambió, antes te obligaban a los niños que empiecen desde los 4 años, desde los 3 años allá a ir a la escuela, a los jardines, a los programas. Ya lo cambiaron desde el año pasado, dice que es obligatorio desde los 5. Entonces los padres los dejan en casa, pero sin hacer nada, pues, ¿no? Y solo viendo a su mamá y él, su mamá o su hermano, su papá o su abuelita. Entonces no reaccionan a más y sociabilizar en ellos ha sido muy difícil. Y para nosotros que estamos trabajando con ellos ha sido muy difícil que nos tengan, que sientan que nosotros queremos trabajar con ellos, no se abren, no hablan. Yo tengo varias generaciones y esta generación no habla, no dice nada. Yo voy y les pregunto, a ver, María, ¿qué has hecho hoy día? No te responden nada. Y yo digo, no, y en otros casos, si yo le preguntaba a otra María, se explayaba, es decir, decía de todo hasta lo que hizo la abuela, pues, ¿no? Y esa parte de sociabilizar en ellos ahorita está quedando de menos por todo lo que les ha pasado, ¿no? Entonces yo siempre le pido al Señor que me guíe hacia dónde yo debo de guiarlos a ellos para que crezcan, para que yo sea el ejemplo que ellos necesitan. Y sí que les hablo como catarnica realmente. Les hablo, les pregunto, los obligo a participar, son mis asistentes, que pásame el lápiz, que pásame esto, que, ¿sí me entiendes? Los muevo y todo, ¿sí? Para que ellos reaccionen. Sí. Sí, Paola, es un reto esto de la pandemia, todavía no estamos viendo las implicancias, el impacto que ha tenido en el ser humano, ¿no? Nosotros mismos, quizás como cristianos, en la iglesia, perdónense, ámense, tolerancia, y de pronto estuvimos encerrados, ahí pues tenía que hacerse carne todo eso, ¿no? Porque cuando íbamos a trabajar, salíamos, no nos veíamos, pero tampoco es que no hemos sido creados para estar así enjaulados, y fue una etapa en que fuimos puestos a prueba, y algunos más, algunos menos, fue un tiempo difícil, difícil. Yo tengo amigos en el mundo de los que trabajan en cooperación, desarrollo a favor de la niñez, ¿no? Los derechos del niño, que sí, muy, muy envalentonados, siempre a favor de los derechos del niño, personas muy, digamos, estudiadas en temas de niñez, de pronto en sus casas, con sus niños viviendo 24/7, ¿no? Ahí, pues, a ver dónde están los derechos de los niños, estando con sus propios niños, con quienes no convivían de esa manera. Entonces, hemos sido interpelados en muchos sentidos, ¿no? Y sí, recién estamos viendo las consecuencias y lo veremos a largo plazo, pero Dios nos puso en este tiempo por algo, ¿no? Dios nos puso en este tiempo algo, y que Dios nos ayude a discipular a una generación que vivió la pandemia, que probablemente en algunos casos vivió un periodo de trauma por la dinámica familiar de estar en sus casas sin poder salir. En algunos países, en el Perú fue súper dura,
la llamada al aislamiento, a estar en las casas. Y es una generación que probablemente tiene un periodo de trauma, ¿no? Entonces, cómo el Señor también nos convoca a mentorear, a acompañar a una generación que vivió ese periodo, ¿no? Y es algo que todavía es muy incipiente, lo vamos a ver, ya se sabe, ya se ve algunos indicadores, pero todavía lo veremos en el transcurso de los años, pero como iglesia podemos estar adelantados a ello, ¿no? Y conversarlo, y creo que los principios del amor, del perdón, de la justicia, de la dignidad, nos llamaron a mirar a Jesús y a tener una convivencia más sana, ¿no? En algunos casos siempre se pudo, en algunos casos se podía y no se podía, y se fue caminando hacia ello, pero sí, tanto muchos pastoras me buscan y la pasaron súper duro también en la pandemia, no así, en el aislamiento social, no fue sencillo. Pero los niños nos están viendo, los niños nos están mirando, incluso hermanos, si nos tocó vivir con los niños y las niñas, ellos vieron cómo nosotros gestionamos nuestro aislamiento social, cómo a pesar del estrés, del miedo, de la tensión, ellos han visto todo, ¿no? Y si es que lo hemos hecho medianamente bien, pues buenísimo. Si es que lo hicimos medianamente mal, pues a rectificarnos y a mentorearlos, como hemos visto con nuestra vida. Verónica, te escuchamos. Buenos días, profesora. Hola, Verónica. Sí, realmente apoyando quizás a nuestra compañera Paola, ¿verdad? Realmente aquí en nuestro país, El Salvador, lo mismo. Antes de la pandemia, pues era lleno, ¿verdad? De niños, teníamos 20 niños, 25 niños, era hermoso. Luego entramos ya toditos casi normal aquí en nuestro país, El Salvador. Hoy ha sido un caos completo con los niños. Imagínense que ya hoy solo tenemos 6, 7, 8 niños, cuando era una cantidad. Pero ¿qué pasa con todos los demás niños? Realmente no es tanto los niños que han sufrido, sino que aquí han sufrido los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la pandemia como que fue peor, por lo mismo que usted dice, el caos familiar, ¿verdad? Entonces hoy todos los padres, todos los adultos, pues ya lo miran algo, ya llegar a la iglesia ya no es algo que les ¿Seguro? necesita ayuda, ya no hay una necesidad, ¿verdad? Porque ellos estuvieron un año, bueno, aquí en nuestro país, un año sin que nos dieran la oportunidad de estar en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese año al final se acomodaron y hoy lo cómodo ya no se llega a la iglesia. Entonces, qué lamentable es que los niños están sufriendo hasta la fecha hoy esto, ¿verdad? Ya los niños, los que llegan aún, los que llegan, como usted decía, ya son unos alfa, zeta, como usted nos dice, ¿verdad? Porque las clases hoy las tenemos que hacer un poco más mejor, porque hoy los niños como que ya la tecnología ya está más avanzados en un año, imagínense en un año. Entonces, es un gran reto que como usted dice, mentorear, sería excelente que lo practiquemos hoy en este momento, ¿verdad? Con estos niños que están naciendo, porque realmente sí hay un gran reto, maestra, hay un gran reto y realmente para que crean más en Dios y en su poder, porque los niños se saben las citas bíblicas hoy, los niños le dicen hasta lo que ellos pueden sentir, hasta ellos mismos hacen sus reflexiones y hasta a veces mucho mejor que la maestra, porque los niños están muy avanzados, están bien avanzados. Entonces, tenemos que buscar más y más para que estos niños que están avanzados, primero Dios, no se nos vayan también como esta gran cantidad que se nos ha ido. Gracias, maestra. Qué bueno, Verónica, que mencionas. Yo quiero aprovechar tu comentario. A ver, dos cosas. Primero, lo de la tecnología. Sí, tenemos que formarnos, así como están ustedes formados ahorita en educación cristiana, pues trabajamos con las nuevas generaciones. Un cursito de TICS, hermano, de tecnología, es importante porque trabajamos con las nuevas generaciones. ¿Sí? Entonces ahí hay MOOCs, todo.
es importante, es importante. Ahora, también esto de las tecnologías resalta cómo los niños se volvieron profesores de sus profesores, ¿no? De pronto los maestros no sabían, aquí, ay, no puedo prender la cámara, y los niños, profesor, ahí, mueva su cursor, muevan los niños de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces, eso también es interesante porque en una sociedad muy centrada en el adulto, de pronto, por las tecnologías, vemos que ahora los niños tienen un conocimiento que deben enseñar a las nuevas a los adultos, ¿no? Que son las TICs. Entonces, sí, es importante tenerlo presente y saber que en ese aspecto muchas veces los niños, los adolescentes son los llamados también a asumir esas tareas. Involucrémoslos en los ministerios, no tengamos temor de convocarlos para que manejen algunas redes, algunas cuestiones que implican las nuevas tecnologías. Necesitamos involucrar a las nuevas generaciones en el Ministerio de Escuela Dominical. No podemos ser solo adultos. Ahorita les hablo de eso. Por otro lado, reflexionar en lo que decían, ahora los niños ya no vienen. Miren, hermanos, el éxito, como lo dice el Ministerio, es 625. El éxito de las iglesias en Sudamérica con los niños, el hecho de que haya muchos niños, no es que los niños tengan mucha fe o que los padres, les interese la fe de los niños. Es simplemente que todavía en Sudamérica hay muchos niños, ¿no? Todavía la pirámide poblacional no se ha volteado como en Europa, que son en Europa, en Japón, son sociedades donde la mayor población son adultos mayores. En Sudamérica todavía la población gruesa son los jóvenes, adolescentes, y cada vez hay menos niños, pero todavía hay niños. Y como hay niños, todavía los padres intentan que los niños salgan, participen en diversas actividades. Hay niños, tienen 3, 4 hijos, liberémonos un poco, mandémoslos con la abuelita, mandémoslos a la iglesia, hay niños. Pero poco a poco las familias van a ir volviéndose como la tendencia europea, 2 hijos, 1 hijo, la media creo que en Perú es 3 hijos punto algo, en otros países es 0.8, ¿no? Y van a haber menos niños, y lo que pasó en pandemia, de pronto los niños dejarán de llegar. ¿Acaso los niños venían porque nuestros programas de escuela dominical eran increíbles, eran maravillosos? Los niños le decían, papá, por favor, llévame. No. Había niños porque todavía en la sociedad sudamericana hay niños y hay que hacer algo con los niños, los papás se aburren, los papás quieren que aprendan, ok. Pero poco a poco las sociedades van a tener menos niños. Y ahí será justamente donde nos preguntemos por qué ya no hay niños en la iglesia. Y esa pregunta llegó rápido por la pandemia. De pronto los niños ya no llegan en el mismo número que llegaban antes, ¿no? Porque ahora los tienen resguardados o porque nos acostumbramos a vivir la vida eclesial de otra manera. Entonces, no es que nuestras escuelas dominicales sean exitosas, no es que iban antes de la pandemia, había niños, no es porque era dinámico, porque era exitoso, es simplemente porque había niños, los padres mandaban niños a la escuela dominical, ¿no? Y las sociedades nos dicen que poco a poco llegarán menos niños a la iglesia porque habrán menos niños en la sociedad. Entonces estamos en un momento clave donde podemos trabajar todavía con una generación que tiene un porcentaje poblacional importante, ¿no? Entonces, reflexionar en eso. Rolando, y luego quiero revisar el chat también. Rolando, te escuchamos. Profesora, buenos días. Hola, Rolando. Disculpe la tardanza, tuve unas cosas pero bueno, ya estamos aquí. Le estaba escuchando, ¿no? Sobre de que nuestros niños, después de la pandemia, ya no llegan a la iglesia. La pregunta es, ¿qué podríamos hacer en este caso? ¿Qué trabajo educacional podríamos implementar? Si hay alguna técnica. ¿Por qué? Porque incluso hasta los hijos de los mismos creyentes, bueno, ese es mi caso, ¿no? En mi iglesia, hasta los hijos de los mismos
creyentes ya no llegan a la iglesia. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí, profesora? Ujú. Gracias, Rolando. Quiero volver a algo que les dije antes. Antes y ahora es el foco de la clase, ¿no? Relaciones significativas. Miren, hermanos, los niños venían a la iglesia, voy a repetir un poquito, espero, si repito mucho, ahí me pasan la voz. Si los niños llegaban a la escuela dominical antes, no era porque era divertido, porque querían estar, era porque los papás los mandaban, la abuelita los traía, hay niños, ¿no? Simplemente ahora ya no lo hacen, no. Entonces, sí tenemos que repensar en cómo son nuestros programas, y con eso no me refiero a que estén saltando, brincando todo el día, significa a mirar todo lo que hemos visto en nuestras clases, ¿no? Todo lo que hemos revisado, cómo se aprende, cómo la espiritualidad es inherente al ser humano, cómo Dios se va revelando diversas aristas. Ok, tenemos que repensar eso. Segundo, tenemos que repensar en que la escuela dominical, y vuelvo a la clase con esto, no son las 4 paredes del salón. Las relaciones significativas son fundamentales. Si los niños establecieron un vínculo con nosotros, con sus pares, los adolescentes, tienen amigos, amigas en la iglesia, por más que la iglesia sea pesadita, aburrida, densa, ¿no? Por tener esas personas significativas, ellos se van a quedar, ellos se van a volver, porque el ser humano necesita del otro para sobrevivir, y Dios quiera que nuestros niños encuentren a sus otros significativos en personas que temen a Dios y que los pueden acompañar, orientar y crecer juntos en la fe. ¿Cuál es la estrategia? Lo que hizo el Señor y lo que decimos ahora, vincularnos con ellos. Ahora, puede ser, hermanos, que también que la forma de hacer iglesia, y ahí ya quizás me voy a meter otra cosa, lo hago rapidito, que la forma de hacer iglesia también cambió, ¿no? También cambió la forma de hacer iglesia. Digamos, como organización, pero también la iglesia somos nosotros. Y eso significa que aún con la virtualidad o con la vida en lo real, digamos, podemos cultivar los vínculos. Por eso tenemos gente que se enamora ¿por qué? Por Twitter, no sé, por Snapchat, ¿no? Las nuevas generaciones por Snapchat, que se enamoran por Snapchat. Uno en Finlandia, otro en Perú, se enamoran, nunca se vieron, se enamoraron, en algunos casos se casaron, les fue bien, en algunos casos se chasquearon y le fue recontra mal. Porque las tecnologías no impiden establecer un vínculo. Ahora, que ese vínculo no realmente no te presente al 100% la vida real es otra cosa, pero no impide el vínculo. ¿Sí? Entonces, también repensemos que la forma de hacer iglesia, escuela dominical, puede haber variado nuestros programas. Y sí, tenemos que incluir las TIC, pero lo más relevante, como les decía, el caso de mi mamá, ¿no? Puedes tener 80 años, 70 años, no manejar TICs y discipular a una nueva generación. ¿Por qué? Porque los conoces, porque los mentoreas, porque estableces un vínculo con ellos. Eso es más importante porque está en nuestro diseño. Amén. Ahora, Mayela nos pregunta de una niña que está viviendo su proceso de duelo, ¿no? Porque la abuelita falleció. Y el duelo es un proceso, Mayela, el duelo es un proceso, no es de la noche a la mañana. Y en el duelo, algo que ayuda también es hablar, decir, ¿no? Palabras de ánimo, pero hay algo que ayuda a sobrellevar el proceso de duelo, que es el estar ahí. Estar ahí. A veces uno no necesita decir nada, pero el solo hecho de estar ahí ayuda a sobrellevar el proceso de dolor. Y que el niño o la niña sepa, ¿no? Que es un proceso, que Jesús lloró, que Jesús perdió también a un amigo, que la vida es un préstamo, que todos en algún momento vamos a devolver la vida y que mientras estemos aquí tenemos que vivirla de la manera más plena, más productiva, en lo que está en nuestra posibilidad, ¿no?
Pero estar ahí, ya me voy a ir yo con mi rollo de a cómo acompañar el duelo, pero estar ahí es lo importante. Cuando llora, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, y conocer, acercar todo lo que hemos dicho en esta clase. Y probablemente va a seguir llorando, porque el duelo es un proceso, toma su tiempo, no es que va a dejar de llorar, no está mal, al contrario, quizás en su casa no puede llorar porque le dicen, no, esta niña llorona, y quién sabe, encuentra en la iglesia el espacio donde es acogida, hay otra palabra, contenida, donde es contenida en sus emociones, ¿no? Entonces, dolernos, imagínense, quizás esa abuelita para ella era su único centro, y lo perdió, está sola en el mundo, ¿no? Entonces, conozcamos su historia, conozcamos su caso, y estemos ahí, estar ahí en el proceso de duelo, ¿sí? Son herramientas que nos pueden ayudar. Y que llore, ¿no? Que llore, contenerla en sus emociones. Saber responder también cuando la persona está quebrantada, molesta. Qué importante, hermanos, como maestros de escuela dominical es saber contener cuando el niño está rabioso, cuando el niño está molesto, cuando está triste, cuando está alegre, cuando está demasiado feliz y ya perturba también. Qué importante también eso. Pero el Señor, quien da el ministerio, también nos equipa. Gloria a Dios por eso. El Señor nos equipa. ¿Cómo nos equipa? Con el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros buscamos el fruto del Espíritu Santo, lo cultivamos, permanecemos adheridos a Cristo, el fruto se hace carne en nosotros y nos da ese fruto que ayuda a entender al otro y entender a las nuevas generaciones. Amén. Entonces ya no me da tiempo de mirar, hay un video, pero vamos aquí, cerrando. Y como lo han dicho, ¿no? Tenemos que ir más allá del salón de clase, como lo está diciendo Verónica, como lo dice Carlos. ¿Cómo se aprende? Vamos a hablar de eso del mentoreo. Los niños aprenden de lo que ven, de nosotros, obviamente, de sus cercanos, pero también de sus padres. Aprenden de lo que ven modelado de sus padres, de las otras personas con las que interactúan. El entorno alrededor de los niños propicia un contexto para que los niños entiendan a Dios intuitivamente, más allá de, digamos, la lectura, la escritura, una clase. Entonces, hermanos, tenemos que recordar y tener presente que los niños están percibiendo el carácter de Dios en lo que ven de sus padres. Y esa es una de las maneras en que nosotros nos lavamos las manos, los maestros, ¿no? Los maestros, sea en la educación formal o sea en la escuela cristiana, nosotros nos lavamos las manos y decimos, bueno, ellos dicen, ya lo estoy mandando a la iglesia para que aprenda de Dios, pero ya le he dicho yo al papá, a la mamá, que esa es su tarea, que ese es su rol, que nosotros solamente estamos un ratito. Y es lo que dicen también los profesores en la escuela, ¿no? El maestro dice que yo le enseño los valores cuando los valores vienen de casa. Es cierto, es una verdad, pero no debe ser un argumento para retirarnos la responsabilidad de decirle, ok, papá, mamá, es tu rol. Es un argumento para que nosotros tengamos programas para familias, para padres en la iglesia. No hay forma en que pensemos en discipular a las nuevas generaciones si es que no tenemos un trabajo con papá, con mamá, con el abuelo, con la abuelita, con el cuidador. No hay forma. ¿Por qué? Porque ellos están comprendiendo intuitivamente a Dios a través de lo que viven, de lo que sus neuronas espejo observan de sus padres. Entonces no me puedo lavar las manos. Lo que corresponde es orar, interceder, incidir, para que en la iglesia se tome en serio el trabajo con los padres, con los madres. Ahora, miren hermanos, ya no es excusa de que quién dará el taller. Ahora con esto de la pandemia sabemos que podemos conectarnos y tener un taller interactivo con alguien que esté en otro lado
o si no hay manuales, módulos en cantidad. Hay organizaciones como Compassion, World Vision, Fundación Contra el Hambre que tienen guías para trabajar con los padres. En fin, eso existe. Incluso también Sociedades Bíblicas tiene toda una serie de 10 capítulos, creo, donde aborda diferentes temas, ¿no? Y uno de ellos es el trabajo con los padres. Entonces, cuando hablamos de discipular a la niñez, implica mentorear, tenemos que pensar y pedirle a Dios que nos ayude a trabajar con los padres y las madres. ¿Cuántos de nosotros tenemos los celulares de los papás, de los niños que asisten a nuestro grupo, nuestro teléfono? Levante la mano. ¿Tenemos los números de los papás de los niños en nuestro celular? ¿Sabemos cómo se llama? ¿Cómo se llama la abuelita? No quiero poner en aprietos a Mayela. ¿Cómo se llamaba Mayela, la abuelita de esta niña? Se nos pasa. Se nos pasa. Y estamos hablando de discipular a las nuevas generaciones cuando no tenemos una cercanía, un conocimiento de papá y mamá, de los cuidadores. Esa pata está súper coja. Yo sé que queremos tener una pantalla LED en nuestra iglesia, queremos tener un súper equipo de sonido, un multimedia, claro que sí, pero además de esas herramientas, tenemos que tener estrategias de trabajo con las familias, hermanos. La espiritualidad de los niños se ve afectada por las familias. Nosotros mismos, preguntémonos cómo hemos vivido la pandemia con los niños y niñas en casa, que vieron nuestras reacciones 24/7. ¿Cómo los hemos mentoreado? ¿Y cómo necesitamos brindar soporte a las familias, que vengan a la iglesia o no, los papás de los chicos y las chicas, a cerrar procesos que se abrieron durante la pandemia? Los papás, las mamás están siendo observados, los niños están respirando la espiritualidad, la fe de sus padres en el día a día. Por eso que en el Jamboree inicial, ustedes decían que aprendieron a leer, a orar, por lo que veían en sus padres, ¿no? Y aquí nos dijo Paola que aprendió a enseñar en la escuela dominical por lo que hacía también su mamá. Entonces, no podemos decir lavarnos las manos, bueno, esa es la tarea de los papás, que lo ve el pastor, ya, yo hago mi tarea aquí en mi salón de clases y punto. Si apuntamos a discipular a las nuevas generaciones, necesitamos ver. Ahora, muchas veces, hermanos, nosotros nos preocupamos porque ahora las nuevas generaciones no salen a las marchas pro leyes, digamos, que cuestionamos y decimos, ay, estas chicos, cómo odian las cosas de Dios, cómo odian la iglesia, cómo van en contra de los principios bíblicos. Hagamos otra marcha para revertir eso. ¿Ok? No está mal hacer otra marcha en contra de la otra marcha. Yo les digo, una de las maneras en que nosotros cuidemos que los principios cristianos sean relevantes para la sociedad todavía, en las nuevas generaciones, en una sociedad para los Z, para los alfa, una de las maneras, hermanos, es justamente nosotros. Estamos teniendo la oportunidad de que la iglesia, la fe, la espiritualidad sea relevante para esta generación. Es mi sueño no ver a estos niños que llegaron a la escuela dominical en esas marchas, luchando por leyes que van en contra de los principios divinos. No los quiero ver ahí en esas marchas. Entonces tengo una tarea ahorita. No solamente para criticar cuando ya hayan esos procesos, ¿no? En sociedades cada vez más secularizadas, donde los principios bíblicos tienen menos relevancia. Pero yo le digo, Señor, ayúdanos a que estos niños que estén ahí te amen tu iglesia, amen tus valores, tus principios, para que luego no los veamos ahí. Podemos salir a marchar, hermanos, no está mal.
pero creo que tenemos un rol más relevante para que no solamente nosotros salgamos a marchar, sino que luego esos niños y niñas donde Dios los envíe, cuando su generación Z, su generación alfa, que cada vez va a ser menos relevante la fe, porque es la tendencia social si es que no hacemos algo. Cuando ellos le digan, ellos como antorchas de su generación, les respondan desde lo que vivieron, desde lo que vieron, desde lo que respiraron. Amén. Yo tuve un maestro, yo tuve un pastor, yo tuve alguien en la iglesia. Cuestionas en la iglesia, pero en la iglesia hay gente íntegra. Yo lo he visto. Ok, no te gusta la iglesia, pero yo estuve ahí y había gente íntegra. Y a mí me ayudaron. No puedo luchar contra eso. No puedo cuestionar. Pero si por el contrario, en nuestras iglesias no sabemos resolver las cosas, somos injustos, no escuchamos la voz de las nuevas generaciones, no entendemos su contexto, su situación, predicamos la palabra sin tener conocimiento de lo que están viviendo en el día a día. Al contrario, se hace una carga muy pesada, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la ley es pesada. La ley es pesada. Entonces, tenemos la oportunidad de trabajar con las nuevas generaciones y no lo podemos hacer si no trabajamos con los padres. Y si algo nos podemos llevar de este discipulado es, ¿no? La fe se aprende más allá del salón, se aprende desde la integralidad del ser humano y segundo, que no podemos dejar de trabajar con los papás si queremos ver resultados. Dios enfatiza claramente que la familia es la llamada a sostener el desarrollo espiritual de los niños. Es el llamado clarísimo a los padres a hablar a su generación y a las próximas generaciones, a enseñar sus mandamientos a los hijos de los hijos de los hijos. Y eso también es un llamado, hermanos. Los que somos de tercera, o sea, segunda, tercera, cuarta generación, como muchas veces la fe se va debilitando, ¿no? Por ejemplo, hablemos de ya se me acaba el tiempo, ya mejor no hablemos de eso. Pero, ¿cómo tiene que ser relevante la fe a través de las generaciones? ¿Sí? Entonces la iglesia está llamada porque, hermanos, los niños están gritando, por favor, ayuden a nuestros papás. Si podemos hacer algo por los niños, es ayudar a sus padres para que los críen con amor, para que ellos se lleven bien. Los niños los niños quieren ver que sus papás se lleven bien. Los niños quieren ver que sus papás los tratan con dignidad y es lo mejor que podemos hacer, ayudar a los papás. La escuela dominical tiene que ser una vocera de esto. Los niños están pidiendo a gritos esto. Las relaciones constantes, permanentes, ayudan a esto. Entonces, hermanos, necesitamos mirar a todas las generaciones, incluir a las nuevas generaciones que nos ayuden con las TICs, que sean nuestros maestros en las nuevas cosas que van apareciendo en el camino, pero recordar que se vive una etapa diferente cada vez, ¿no? Y necesitamos conocer las etapas de los niños y necesitamos cerrar las brechas generacionales. No podemos solamente nosotros vincularnos con los niños desde yo de 40 años, de 50 años, de 60 años. Necesito traer a alguien de 30, alguien de 20, alguien de 15, alguien de 18. Necesito cortar las brechas, pero yo desde mi rol como adulto necesito establecer relaciones significativas. Amén. Cada generación pastorea a su generación. Cada generación se levantan Samueles para pastorear a su generación. Y necesitamos, hermanos, identificar a esos adolescentes, esos jóvenes, esos preadolescentes, esos niños que son los Samueles de la generación para ayudarnos a pastorear a su generación. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos conozcan a Dios, amen a Dios desde las interacciones, desde las relaciones que establecen en la iglesia. Entonces, hermanos, cerrando, quiero volver a una PPT que no la pudimos profundizar en la clase pasada.
cuando Pedro le dice, ¿no?, a Timoteo, tú sabes de quién has aprendido estas palabras que te estamos enseñando, ¿no? Sabes de quién has aprendido, no fue alguien que tú no conociste, no fue alguien que tú no conociste, no fue alguien que solamente te lo dijo de palabra, sino fue alguien que tú viste, que lo vivió en carne propia, en carne propia, hermanos. Entonces, nosotros también tenemos que ser esas personas que viven en carne propia la fe cristiana, que ayudamos, que los niños nos ven que estamos ayudando a los papás de los niños, que estamos ayudando a los padres a criar mejor a los niños. Los niños tienen que ver que hay una preocupación honesta, sincera, honesta por amarlos, por llevarlos a Jesús, que no solamente es una preocupación por tener números en la clase, porque lleguen a la clase y luego me olvido de ellos. Tienen que saber que es honesto lo que nosotros buscamos y sentimos, porque eso lo están mirando, lo están observando. Entonces, simplemente me está complicando esto. Quiero recordar, hermanos, ya cerrando. Quiero recordar, hermanos, que el discipulado es vivir la palabra. Es vivir la palabra. Que los niños nos están mirando, nos están observando, hermanos. Y tenemos un rol fundamental en cuestiones metodológicas, tecnológicas, estratégicas. Pero creo que el llamado principal es a ser buenos cristianos. A ser buenos cristianos. A decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Esa debería ser nuestra meta, hermanos, como maestros, como discipuladores de niños. Tener esa capacidad, ese respaldo de decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ¿no? Desarrollar la vida de los niños en la fe cristiana implica que conozcan la palabra de Dios, que amen la palabra de Dios. Pero ellos van a ver esa palabra revelada también en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y vamos a hacer una oración para decirle al Señor que nos dé los recursos, las herramientas, el conocimiento, pero que principalmente nos dé temor de Él, nos dé amor de Él, para asumir esta tarea con la responsabilidad que implica el mentorear a las nuevas generaciones. ¿Cómo? Siendo buenos cristianos. ¿Cómo? Acercándonos, conociéndolos y ayudándoles a vivir su vida, su vida diaria. Que vayan descubriendo a Dios en su vida diaria. Amén. Amado Señor, gracias por este tiempo compartido con mis hermanos y hermanas en esta dinámica de clases positivas, Señor, donde hemos revisado muchas cosas que nos interpelan, que nos animan a reflexionar. Pero en medio de todo, Señor, de todas las estrategias dinámicas que podemos hacer, tenemos, Señor, una petición de todos los días, cada día, de ser regenerados, Señor, por tu palabra, de ser regenerados, para ser cada día como Jesús, de estar a la estatura de Cristo, Señor. Por favor, haznos buenos cristianos, ayúdanos, cuestiónanos, revela, Señor, nuestras flaquezas, revela, Señor, nuestras limitaciones, transfórmanos, conviértenos a tu imagen, a tu semejanza, perdona nuestros pecados, que tu espíritu nos regenere cada día para ser como tú, Señor. Porque cada niño, niña, adolescente, preadolescente que llega a nuestra clase nos está mirando no solamente en la clase, en la iglesia, si somos sus vecinos nos está mirando también ahí en la comunidad. Y qué bueno que tenemos esa oportunidad de reflejarte a ti, Señor, en nuestra vida diaria. Ayúdanos. Tú no nos das más de lo que podemos soportar. Ayúdanos. Si nos equivocamos, ayúdanos, Señor, a darnos cuenta y a buscar ser mejores, a arrepentirnos, a nunca dejar de buscar el perdón, de arrepentirnos cada día, Señor. Ayúdanos a ser relevantes. Y también, Señor, en algunos casos en este grupo,
Hay situaciones, Señor, en que muchas de las personas que están aquí son la única posibilidad de resiliencia para algunos niños y niñas que están en un círculo de terror, Señor. Revela, Señor, a estos maestros, maestras, que son ellos a través de ti la única esperanza que tienen en medio de una familia, de un contexto muy adverso, Señor. Acompáñanos en esta tarea que tenemos. Ponemos, Señor, esta petición delante de ti y gracias, Señor, por este privilegio de pastorear a quienes son, Señor, los niños, los llamados, Señor, a ser de tu reino. Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor. Interpélanos cada día, ayúdanos. No es nuestra obra, es tu obra, Señor, y aquí somos tus servidores y hemos aceptado ese llamado, Señor, y sabemos que no nos dejas solos, que no nos dejas solos, Señor. Y gracias también desde los que ya acompañamos a los niños a lo largo de los años. Qué privilegio, Señor. Cuántos milagros hemos visto a través de estos pequeños, Señor. Cuánta revelación a nuestras vidas a través de este servicio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.